Buenas noches. Bienvenidos todos los participantes que están presentes en este segundo espacio abierto y también quienes participarán revisando la grabación de esta sesión. A todos les agradezco mucho su presencia, sabiendo que con la buena actitud de cada uno se arma un ambiente tan bonito como lo que estamos viendo en la pintura de José María Velasco. Un ambiente como de libertad, donde da gusto estar. Bueno, pues esta segunda sesión, este segundo espacio abierto, servirá también para practicar el modo de argumentar. Así que lo primero, antes de iniciar cualquier explicación, pues es atender a sus preguntas. Y entonces sí, a ver, estimada Cecilia, tú cuéntanos cómo has visto los recursos, las sesiones, también la sesión de la asesora en didáctica disciplinar. ¿Tú cómo los ves? ¿Tienes alguna pregunta sobre los recursos o sobre las sesiones? Bueno, profesor, sí es que yo tengo una duda sobre la clase pasada. Ah, muy Es bien. que ya había tenido claro lo de las premisas y sobre la conclusión, Ujú, pero al final como que usted nos dijo que ya ve que usted nos dijo en el párrafo que ujú, se podía reducir las premisas como que ya tenían la conclusión, más o menos, algo así, mm, como, es que ¿cómo le explico? Entonces, no entendí si las premisas las tenemos que anotar exactamente como viene en el texto ujú. o las tengo que anotar como yo le entienda para generar la conclusión. Bien, es muy buena la pregunta. Si no recuerdo mal, la vez pasada estábamos viendo un párrafo de Octavio Paz hablando de lo que se nos pide en la primera actividad integradora y yo les decía que eh, en cada párrafo uno puede encontrar el argumento y en cada párrafo podíamos identificar las premisas, que son las frases, y después las conclusiones. Si era eso lo que les había dicho. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí era eso. Ujú. Bueno, ahora, es verdad que hay frases en los párrafos que no son la conclusión, sino que como son el ejemplo o ilustración de las premisas anteriores. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que después de describir que el mexicano disimula, en algún momento, no me acuerdo si dentro del mismo párrafo o al siguiente párrafo, dice varios ejemplos de disimulación. Y recuerdo uno que hasta dice como que se mimetiza con el muro. Es decir, como si quisiera volverse como del mismo color del muro, como para que nadie lo notara. Esa es la idea. Pero toda esa idea no es una conclusión, sino que es un ejemplo, una ilustración, una imagen que sirve para reforzar la premisa anterior. Y entonces hay que seguirle buscando más abajito cuál es la conclusión que integra a las premisas. Siempre va a ser
que lo que uno vea que integra a las premisas es la conclusión. Siempre va a ser así. Eh, y ciertamente encontrar en la obra de Octavio Paz esto puede resultar un poco trabajoso. Decía la vez pasada, es trabajoso porque la obra de Octavio Paz es literaria. Es como los textos que vimos en el módulo 4. Y no es un texto así rigurosamente lógico. Al no ser un texto rigurosamente lógico, los argumentos están, pero hay que encontrarlos. Y esto ya sirve para responder o para dar una primera respuesta a tu pregunta. Si tú encuentras las ideas que puedan ser premisas y luego encuentras algo que pueda ser una conclusión, puedes poner las premisas tal cual y tú parafrasear la conclusión, siempre y cuando esa paráfrasis sea de las ideas que están en el ensayo, que no sea que uno se inventa la conclusión y ya, eso es. No sé si con esto queda claro y también, si quieres, podemos ver algún ejemplo y sacar lo que, lo que convenga para tu trabajo. Gracias, ya lo entendí bien, porque eso como que me generaba duda, porque digo, o sea, encontré las premisas, pero luego como que fui leyendo un poquito más y digo como que esto puede ser una conclusión y ya no sabía si, o sea, si tenía que ponerlas tal cual o ponerlas o sea, de como yo creo que son. Ya, entonces era mi duda. Gracias. Pues mira, si entiendo bien, lo estás haciendo bastante bien. Eh, no hay que poner una interpretación, sino lo que dice Octavio Paz, aunque nosotros podamos parafrasear un poco. Donde Ah, sí ya hay que poner nuestros propios argumentos es en la actividad integradora 2. Si te acuerdas eh, de qué se trata y cómo se hace. sí, de hecho ya también la estoy empezando. Qué bueno. Oye, y pues a ver, cuéntanos cómo la estás haciendo. Bueno, de hecho apenas acabé de leer la lectura, la de los retos, y ya estoy investigando. Llevo dos fuentes y pues en la fuente que acabo de leer, pues habla un poquito más negativo de la forma de que la lectura, o sea, el internet y la lectura se han juntado, porque hay muchas veces donde solo suben archivos como si fueran basura. Bueno, así lo dice el escritor en el que Ujú, estoy leyendo el artículo. ujú. Entonces, pero todavía me falta, todavía apenas voy empezando. Oye, pues muy bien. Em, Oye, y te pregunto, ¿te servirán los artículos que sugerí en el foro de novedades? Ay, todavía no lo reviso bien. Ujú. Fíjate que, bueno, tú dices que ya leíste dos artículos y ya ves que nos piden tres. Entonces, igual, y si te das una vuelta por el foro de novedades, casi al principio de la semana les puse algo que me parece que se llama material extra para la segunda actividad integradora o algo así. Y son varios artículos que pueden ser las fuentes que ustedes elijan para, para poder cumplir bien la actividad integradora 2. Si quieres, Mm, luego la puedes ver. ¿Sale? ok, sí, sí, gracias. Muy bien. Oye, pues entonces, dime, ¿cómo te sientes en esto de hacer argumentos? Mm, Al principio, leer los recursos, me había quedado perfectamente claro. Y luego con la clase del miércoles, o sea, ya tenía exactamente lo que iba a hacer, pero al momento de encontrarlos yo en el texto,
me confundí, o sea, yo ya los iba a anotar en Word y me confundí mucho porque dije, o sea, van exactamente igual o yo los tengo que poner y así como que de hecho le mandé un correo, bueno, un mensaje ¿Ah, y sí? No lo he visto. sí, este, ayer creo que se lo mandé en la noche porque estaba Ah, haciendo eso y luego dije, no, mejor me espera la clase de mañana y le pregunto mejor y ya me explica, y esto es lo que pero ha ya, sucedido, ¿no? sí. Muy bien. Oye, pues si te parece, entonces podemos jugar a hacer argumentos. Creo que por acá tenía escrito uno de ese tema, Sí, ¿sí? Ya, esto lo vimos la sí. vez pasada. Ah, esto de la tesis, ¿te servirá esta idea? Porque ya ves que nos piden la tesis de Octavio Paz. Podríamos Mm, decir que la tesis es la afirmación que sintetiza el argumento. Entonces, pues ya, cuando pongas la tesis de Octavio Paz, es en una frase y ya, no se necesita más. Es solamente un juicio. sí. Ujú, muy bien. Mira, aquí vamos ya como encarrilándonos. ¿Te acuerdas que leíamos la vez pasada estos dos argumentos, ¿no? Sí. Muy bien, y entonces primero identificábamos los términos comunes o conceptos que se repetían y después los dejábamos de lado para poder integrar lo que quedaba. Esto es un método, uno de varios métodos para hacer silogismos. Porque no me acuerdo si les había dicho que todo esto, es decir, la unión de dos premisas con una conclusión, todo esto se llama argumento o silogismo. Pero esto me parece que también lo dicen los recursos, ¿no? Sí, sí lo dice. Muy bien. Y entonces, digamos, aquí tenemos un silogismo, abajo está este otro silogismo, y así. Y entonces, este método que estoy ahorita indicando es uno de tantos para hacer silogismos. Me parece que son como 19 formas de hacer silogismos. Y esta es solamente una. Identificamos el término común, lo hacemos de lado. Ese término común no va a aparecer en la conclusión, sino que la conclusión va a ser la integración de todo lo que queda, sin el término común. Bueno, ahora fíjate, este, ya, son una serie de ideas que están relacionadas con el tema del artículo que nos pidieron leer para la actividad integradora 2. Por favor, te pido que vayas leyendo tú la primera premisa o el primer juicio y yo el segundo, ¿sale? Y así Sí. nos vamos alternando. Adelante, por favor. El Internet llega a las personas que no pueden ir a una biblioteca. El Internet nos acerca el Internet nos acerca a más libros de texto que las mismas bibliotecas físicas. Ahora tú, por favor. Las herramientas en línea facilitan la búsqueda de libros y artículos a cualquier persona en cualquier parte del mundo. El Internet es una herramienta que facilita la lectura y el aprendizaje por muchos medios posibles. El Internet ha logrado lo que por años se ha intentado, que el conocimiento sea accesible para cualquier persona. Muchas gracias. Fíjate que entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco juicios, o podríamos decir cinco premisas. Voy a borrar aquí, que esto es un trabajo anterior. Ahí, aquí estamos. Cinco premisas.
Y esas 5 premisas las vamos a poder integrar en un solo argumento, en un solo silogismo. Aquí ya había marcado algunos términos. Y entonces ayúdame por favor a ver, entre el primer juicio y el segundo juicio, ¿cuáles son las palabras o conceptos que se repiten? Internet y biblioteca. Perfecto. Luego, entre el segundo juicio y el tercero, ¿cuáles son las que se repiten? Libros, Y nada más. Ahora, entre la tercera premisa y la cuarta, ¿qué conceptos se repiten? Solo entre la her- tercera y la cuarta. ¿Mm? herramientas, Perfecto. Pero también ya estamos viendo aquí que se repite otro concepto que ya habíamos visto, ¿no? Este de internet. Internet, exactamente. ¿En qué otras premisas aparece? En la uno y en la 2. Ujú. Y digamos que ahí, hasta donde vamos, es donde aparecían. Y después en la 1, 2, 3, 4, en la quinta vuelve a aparecer el término que acabas de descubrir, ¿no? Sí. Muy bien, y entonces fíjate, aquí ya identificamos los términos comunes entre las 5 premisas. No importa que haya diferentes términos comunes y unos aparezcan en las primeras, otro en la segunda, otro en la tercera, así. Eso no importa. Lo que importa es que sean comunes. Ya los identificamos. Ahora todas esas palabras, todos esos conceptos, los vamos a retirar durante un momento para poder integrar el, el resto de ideas. Y entonces, así podamos redactar la conclusión integrando a las premisas anteriores. La conclusión podemos iniciarla así. Por lo tanto, y ahora vamos a juntar las ideas. Primero, tú solita ve viendo cómo podrías juntar la primera con la segunda, luego con la tercera, luego con la cuarta y luego con la quinta. Tú solita. Entiendo a las personas que no aprendieron. ¿Tiene que ser así la primera, luego la segunda, o puedo moverlos? Qué buena observación acabas de hacer. Puedes moverlas. Ah, Ujú. ok. Y acomodarlas como un rompecabezas en el orden más lógico y claro que puedas. Sería, por lo tanto, cualquier persona. ¿Mm? No, espera, logrado. Mm, ay, mm, mm,
Mm, sí. No, entonces sería, por lo tanto, ha logrado que lo que por años se ha intentado, ¿Y qué es lo que por años se ha intentado? acercar a más personas, mm, ¿Acercar a más personas a qué? ujú, este, ay, ¿le puedes, bueno, bajar un poquito? Es ¿Sí? que iba, por favor. Gracias. Ujú. Mm, textos. Ay, Mm, fíjate que estoy viendo en la premisa 4 estos la lectura, sí, sustantivos. sí. Tú ya a ver, ¿qué fue lo que descubriste? Sí, facilita la lectura, A ver. el aprendizaje por muchos medios posibles. Y entonces, Entonces sería, por lo tanto, por muchos, acercar a más personas a la lectura, por muchos, a la lectura y textos, no, texto sería y lectura, coma, artículos o textos. eso de artículos o textos realmente estaría repitiendo la idea. Entonces Mm, podríamos poner así, a la lectura de artículos, si es que quieres poner artículos. ok. Ujú, ujú. Me parece que este sustantivo también es importante. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que mm, nos acerca más Ujú. que muchos medios posibles ¿A qué? Sí, 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 pero hay que poner a dónde nos acerca. al aprendizaje. Bueno, jamás. Entonces le quito personas aquí. Mm, sí. Ah, pero este no. Este sí estaba Ujú. bien. ¿Le ponemos coma o le ponemos eh, una I copulativa acá? Como para que quede. Mm, Por lo tanto, se ha logrado lo intentado por muchos años. Acercar a más a la lectura y el aprendizaje, o es a la lectura, el aprendizaje y otra cosa. sí, y el aprendizaje y facilitar la búsqueda,
facili- sí, facilitar la búsqueda para el conocimiento. Ándale, el conocimiento es un sustantivo importante. Ujú. Pues hasta estoy viendo que este sustantivo que pusiste, digo que mencionaste ahorita, podría quedar bien después de aprendizaje, porque esto de facilitar la búsqueda le cabe a todo, como que es una idea que ya se supone. Mira, ¿cómo ves cómo va quedando? Por lo tanto, se ha logrado lo intentado por muchos años, acercar a más a la lectura, el aprendizaje y el conocimiento. Esto de facilitar la búsqueda es una idea muy parecida a acercar, facilitar la búsqueda y acercar, como que son ideas muy parecidas, ¿no? Sí, A ver, voy a quitar esto un momentito y tú me dices qué te parece, cómo va quedando. o sería, se ha logrado facilitar Mm, o esto lo retiramos un momentito. Decía antes la idea de facilitar era facilitar. la lectura y Ah, ajá. la lectura y el aprendizaje. ¡Sas! Mira, Cecilia, porque parece ser que te está quedando una conclusión muy clara y cada vez más precisa, porque estamos quitándole palabras que pueden no estar. Hasta ahorita va así la conclusión. Por lo tanto, se ha logrado facilitar la lectura, el aprendizaje y el conocimiento. Ujú. Sí, Oye, pero en esto que tenemos en blanco, se dice cómo se ha logrado esa facilidad sin repetir Internet. por medios, por muchos medios posibles. Mm, ¿dónde dice esto de medios posibles? Sí, En la es cuarta, en la cuarta. Fíjate que en la tercera encontré otro sustantivo a las herramientas en línea, en ¿verdad? línea, Ujú. ¿sí? Oye, puede ser esa en línea o mucho. Es que cuando nos ponen allí muchos medios posibles, pues allí en el texto no nos dice cuál es. Mm, sí, Ahorita que estamos tratando de hacerlo un poco más riguroso, pues conviene poner otros. A ver, y el conocimiento en línea. A ver, ¿cómo lo ves? por lo tanto, se ha logrado facilitar la lectura, el aprendizaje y el conocimiento en línea. Ah, sí, ya quedó. ¿Cómo ves? Fíjate, en esta frase tan concisa estás integrando 5 premisas. Mm, Ahora, a propósito, no quite esta que estábamos empezando,
para poder dar la explicación siguiente. La conclusión va a ser una frase, un juicio, Sí. y tú puedes elegir con cuál sujeto iniciar. Ya ves que las frases pues son oraciones y las oraciones tienen sujeto y predicado. En este caso, la frase que utilizaste, que formaste como conclusión, em, tiene un sujeto y un predicado. Vamos a identificar cuál es el sujeto. Para poder encontrar el sujeto, primero tenemos que ver cuál es el verbo. El verbo em, de esa oración, ¿cuál es? Ya te adelanto que es un verbo compuesto. Mm, Por lo tanto, No, por lo tanto, es como una frase que sirve de acompañamiento al verbo, es decir, una frase adverbial. El verbo es el que es la palabra o las palabras, en este caso vas a encontrar dos, que eh, tienen como significado una acción, la acción que se está realizando. ¿Cuál es la acción que se indica en esta frase? ¿en la primera que habíamos anotado o en la conclusión que ya está hecha? En la conclusión que ya está ahí. Ah, ok, la lectura. No, lectura en este caso funciona como sustantivo. Por eso aquí primero hay un artículo. La lectura es un sustantivo. El aprendizaje es un sustantivo. Conocimiento es otro sustantivo. En línea ya es un adjetivo del conocimiento. Conocimiento en línea. Pero lectura, aprendizaje y conocimiento, hoy, aquí, son sustantivos. La acción que está en esta oración es esta. Esta es la acción que se está haciendo. Se ha logrado facilitar, se ha facilitado, podríamos decir en otra forma. Facilitar, ya ves que termina con estas dos letras que ya nos decían en la escuela que indica al modo infinitivo del verbo, como comer, correr, oír, gustar, hablar, amar. Terminan así, ¿no? Con la vocal y la R, vocal y R. Y así Ujú. facilitar es un verbo en infinitivo. Ahora, este facilitar, por la manera como construiste tú esta conclusión, que estuvo muy bien, es un verbo compuesto junto con logrado. Logrado está también conjugado en otro tiempo. Y entonces logrado facilitar es el verbo de esta oración. Ahora, no sé si sabías que cuando uno utiliza esta palabra se, ay, mm, se está indicando a un sujeto impersonal, como cuando decimos se está lavando los dientes, en vez de decir mi hermano se está lavando los dientes. O cuando dice aquí en esta oración se ha logrado facilitar. Y no estamos diciendo que eh, los medios de comunicación han logrado facilitar. Para no poner los medios de comunicación utilizamos solamente el se. Y entonces este es el sujeto. Todo lo demás es el predicado. Ha logrado facilitar, shalala. Ahora,
Era importante esto de ver el sujeto y el predicado, porque a la hora de hacer las conclusiones, tú puedes elegir cualquier sujeto. Armarás la oración con cualquier sujeto y vas a ver que queda el mismo contenido. En este caso, dejé aquí el sujeto eh, persona. Cualquier es un adjetivo que pues como va junto al sustantivo, dejamos ahí, lo podemos dejar como parte del sujeto. Ya está el sujeto. Ahora necesitamos un verbo. Vamos a hacer esta conclusión, ahora iniciando desde este sujeto. Y dentro de todo lo que restaba aquí en lo blanco, tenemos que encontrar un verbo que vaya bien con este sujeto y que nos indique toda la idea. Es un desafío, pero sí lo vamos a poder hacer. A ver, vamos intentándole. Por lo tanto, cualquier persona, ¿qué es lo que puede hacer? Oh, leo que tienes un problema con tu internet eh, y te pregunto, ¿esto impidió que escucharas todo el razonamiento anterior? ¿O si lo lograste escuchar? Ujú. Muy bien. Dices que lograste escuchar por partes y entonces no está la idea completa. Pero no te preocupes. Eh, vamos a hacer esto. Primero, la conclusión puede hacerse desde la perspectiva de cualquier sujeto. La conclusión que tú hiciste, la hiciste desde la perspectiva del sujeto C. Ahora vamos a hacer otra conclusión desde la perspectiva del sujeto persona. Y por lo mismo, ya solo tenemos que buscar el verbo que indique la acción que realizan las personas. Y lo tenemos que encontrar dentro de todo lo que restó, es decir, todas las partes blancas de las premisas. Bueno, se me ocurre que uno de los verbos que podríamos tomar eh, sea, mm, vamos a, podemos transformar en verbos los sustantivos que se parecen más a los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos varios. Facilitar, perdón, facilitan es el sustantivo, facilitar es el verbo. Eh, Búsqueda es el sustantivo, buscar es el verbo. Aquí está otra vez, facilita. Facilita es el sustantivo, facilitar es el verbo.
Ay, yo dije aquí que esto era sustantivo, pero no, esto ya es verbo. Facilitan, facilitan es verbo. Vamos a ver qué otros hay aquí. Ah, pues lectura es el sustantivo. Leer es el verbo. Aprendizaje es el sustantivo. Aprender es el verbo. Y vamos a ver por acá. Ah, aquí está. Sustantivo. Conocimiento es sustantivo. Conocer es el verbo. Podríamos tomar cualquiera de estos sustantivos y transformarlos en verbos para podérselos atribuir a el sujeto persona. Voy a intentar esto. ¿Y ustedes qué le pondrían después? Porque ya vimos que los verbos ya los tenemos allí. Y eh, todos los juicios que están acá, ¿qué nos aportan? ¿Dónde dicen que se puede obtener ese aprendizaje, conocimiento, lectura? ¿Dónde? Pues hasta lo dice en una de las premisas, ¿no? Y me parece que eh, seguramente lo encontraron bien. Y entonces fíjense, nos queda esta conclusión. Por lo tanto, cualquier persona puede leer, aprender y conocer en línea. Ya hicimos una conclusión con un sujeto distinto. Ahí. Y vamos a marcar en amarillo estas dos conclusiones. Y les pido por favor que las comparen. A ver, ¿cuál se ve mejor? ¿Cuál se ve mejor? Las comparen y me digan, vamos a dejarla esta, y me digan si el contenido, el significado, es el mismo entre ambas o si es diferente. ¿Qué tal? Aún empezando con sujetos distintos, aun cuando las palabras cambian, el significado es el mismo. ¿Ya vieron? Recordando un poco el contenido que ustedes vieron en el módulo pasado, en el módulo 4, recordarán que habíamos visto que los textos tienen forma y fondo. La forma era toda la estructura del texto y el fondo era el contenido. Nosotros, usando esas nociones que ya aprendieron, podemos decir ahora que las conclusiones tienen diferente forma, pero el mismo fondo.
¿Ya vieron? Esto sucede cuando se integran con un cuidado lógico las premisas o juicios que tenemos antes. Si sí tenemos ese cuidado lógico, entonces seguramente vamos a obtener el mismo fondo o contenido independientemente de cómo lo expresemos. Está interesante esto, ¿no? Pues miren, ahí está este ejemplo que habla del mismo tema del artículo que nos pidieron leer. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ujú. Bueno, realmente este ya está hecho y lo voy a aparecer todo para que quede muy claro y podamos seguirlo. En este caso voy a poner en blanco estos conceptos y todos los demás pues están en azul. Dice la primera premisa. Hoy existe una diversificación tan grande en los materiales de lectura que ya se habla de multialfabetismo. La segunda premisa dice, los materiales de lectura en nuestros días son, además de físicos, también electrónicos. Bueno, ya se puede ver cuál es el término común en las dos premisas. Este, este concepto de materiales de lectura es el que vamos a dejar de lado por un momentito y le vamos a poner un color que lo mimetice con el fondo. Y ahora nos queda un montón de ideas en el color azul. Si nosotros integramos esas ideas, podemos obtener estas conclusiones. Por lo tanto, la diversificación que existe es física y electrónica. Otra conclusión es esta. Por lo tanto, la diversificación que existe en nuestros días hace que se hable de multialfabetismo. Y aquí hay otra idea, pero me parece que es la misma de la primera. Y la podemos quitar entonces. Y entonces fíjense, vamos a comparar estas dos conclusiones. En cuanto a la forma, ya se ve que son diferentes, aun cuando las dos están tomando como sujeto a la diversificación. Díganme, por favor, ¿el contenido es el mismo? ¿El fondo de las conclusiones es el mismo? Ya se ve que sí. Muy bien, pues hemos hecho entonces otro ejemplo de estructuración de argumentos o de estructuración de silogismos.
dos premisas integradas en una conclusión. Este era el anterior. Aquí está. Ay, aquí está. Dos premisas integradas en una conclusión. ¿Cómo ven? Bueno, pues vamos a ver qué otro ejemplo aparecía por acá. Mm, miren, hay otras conclusiones con las mismas premisas que habíamos visto antes. Vamos a leer otra vez las premisas y después estas conclusiones. Primera premisa. El Internet llega a las personas que no pueden ir a una biblioteca. Segunda premisa. El Internet nos acerca más. El Internet nos acerca a más libros de texto que las mismas bibliotecas físicas. Tercera premisa. Las herramientas en línea facilitan la búsqueda de libros y artículos a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Cuarta premisa. El Internet es una herramienta que facilita la lectura y el aprendizaje por muchos medios posibles. Quinta premisa. El Internet ha logrado lo que por años se ha intentado, que el conocimiento sea accesible para cualquier persona. Conclusión. Por lo tanto, las personas pueden leer textos que faciliten la búsqueda de artículos en cualquier parte del mundo. Lo que por años se había intentado, se ha hecho posible para todas las personas. El alumno que hizo esta conclusión tomó más elementos y los integró. Aquí hay otra conclusión. Por lo tanto, las herramientas en línea facilitan la lectura y el aprendizaje, ya que nos acercan a muchos medios posibles, y esto ha logrado lo que por años se ha intentado, que el conocimiento sea accesible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Fíjense, en el caso de la primera conclusión, el sujeto era las personas. En el caso de la segunda conclusión, el sujeto es las herramientas en línea. Y díganme, ¿la forma, el aspecto, las palabras cambian o son los mismos? Cambian, son bien diferentes. Y ahora les pregunto, ¿el fondo o contenido de las conclusiones cambia? ¿Es diferente o es el mismo? ¿Qué tal, Está interesante esto, ¿no? Y es muy bonito ver que el esfuerzo que nosotros hacemos por ordenar lógicamente los conceptos terminan en un resultado que es verdaderamente el mismo. El contenido es el mismo. Pues les animo a que busquen ustedes los silogismos del ensayo de Octavio Paz, y para hacer la primera actividad integradora solamente tienen que ponerlos y ya. Y en el caso de la segunda actividad integradora, les animo a que ustedes hagan sus propios silogismos, que ustedes estructuren con su propio razonamiento los argumentos. Ustedes saquen las premisas, ustedes intégrenlas y así van a poder hacer un escrito extenso que desarrolle su propio razonamiento. Pues, último ejemplo. Bueno, yo espero que no hayan visto.
Es como un jueguito. Vamos a integrar las dos premisas en una conclusión. Primera premisa. La caridad es amable, es decir, es digna de amor, es digna de ser querida. La caridad es amable. La caridad es una virtud. Por lo tanto, ya identificamos el término común, lo dejamos de lado y vamos a integrar lo que nos queda, que está en blanco. Conviene elegir primero un sujeto y el sujeto que está más inmediato porque está expresado con forma de sustantivo es, efectivamente. Ahora, para que quede todavía más claro, vamos a ponerle la virtud y necesitamos el predicado, que es el que está con el verbo. Ahí está el predicado, en la primera premisa. Por lo tanto, la virtud es amable, es decir, quien tiene la virtud en sí misma es algo que se quiere, que se prefiere, y podríamos decirlo. Esto sucede en la realidad porque las personas que son virtuosas son amables, da gusto, las quiere uno. Las que son justas, uno quiere a las personas justas. La justicia es una virtud. Las que son fuertes, de voluntad fuerte, y no ceden a las presiones. Uno prefiere personas así. Por ejemplo, uno preferiría que los papás y las mamás fueran así, al mismo tiempo que tuvieran la virtud de la generosidad o de la cortesía. Fuerte de voluntad, pero cortés. Un papá fuerte de voluntad y cortés es el que puede decirle a los hijos, a ver, hijos, aquí todos trabajamos y por eso les pido que eh, hagan el trabajo que ahorita está haciendo su mamá, de lavar los trastes, por ejemplo. Ella ya hizo la comida, tú lava los trastes, tú recógelos. Todos colaboramos. Ese es un papá fuerte de voluntad, pero al mismo tiempo está siendo cortés, porque no está gritando o golpeando. Eso no. El varón virtuoso es amable, es decir, uno lo ama, uno lo prefiere, uno quiere gente así. Ujú. ¿A poco no? Ahora fíjense. Primera premisa. Rosy es ser humano. Segunda premisa. Todos los seres humanos son mortales. Por lo tanto, ya identificamos los términos comunes. Los vamos a dejar de lado y vamos a integrar lo que queda. Primero el sujeto. Y el sujeto, evidentemente, es Rosy. Por lo tanto, Rosy, ¿y cuál es el predicado? Ahí está. Ese es otro silogismo. Y así de fácil hicimos ya dos argumentos. Un argumento, otro argumento. Un silogismo, otro silogismo. Estos eran muy sencillitos. Eran solo como jueguito. Seguramente ustedes podrán hacer otros
más complejos y muy interesantes. Bueno, em, el día de, el día lunes comienza el receso académico. De todas maneras, yo les voy a poner la guía de inicio de semana para quienes quieran y puedan ir adelantando trabajo. Y nos encontraremos en los espacios abiertos de la semana que viene indicada en la plataforma. Por lo pronto les deseo que pasen muy buena noche y que su familia sea muy feliz con ustedes y que descansen. Hasta luego.